Si usted ya tiene su aplicación actualizada, nuestra última versión de Megaactivo, entonces puede proceder a iniciar el proceso ya de la configuración como tal, de los conceptos y de los formatos para la generación de la información exógena. Para esto, lo primero que debe hacer es actualizar sus tablas. En este caso son las tablas que trae por defecto la aplicación y con las cuales se hace la generación de la información exógena. Para todo el proceso de medios magnéticos vamos entonces a ingresar por la opción de utilidades, contabilidad, medios magnéticos. Toda la información exógena se trabaja a través de la opción de generar medios magnéticos y las tablas que vamos a actualizar para poder comenzar ese proceso de configuración y de extractación de información para medios magnéticos va a ser actualizar la tabla con los formatos, la tabla con los conceptos y una tabla que es interna de la aplicación, que la utiliza para hacer ciertos cruces de información entre algunos formatos, que se llama pagos, retenciones y otros. Estas tres tablas son básicamente las que vamos a actualizar para poder comenzar el proceso. ¿Cómo actualizamos entonces estas tres tablas? Las que son formatos, conceptos, pagos, retenciones y otros. Lo primero es que nos salimos de ahí. Estando dentro del módulo de información exógena, ingresamos por la opción de archivos. Ingresamos por copiar tablas por defecto. El sistema nos comienza a preguntar una a una si deseamos copiar la tabla, por ejemplo las actividades económicas, usted le va a indicar que sí, las tablas de administración le va a indicar que sí presionando clic en el botón Yes, la tabla Backup le va a decir Yes, la tabla C grandes New, a esta tabla C grandes New le vamos a decir que no, a no ser que sea la primera vez que usted va a hacer los medios magnéticos a través de nuestra herramienta Megaactivo. Si usted ya había generado los medios magnéticos en alguna de las versiones anteriores, puede ser en la versión 2016 o en la versión 2015 del Activo Professional, le puede decir que no. Pero si es la primera vez que lo va a generar, le dice que sí. Esta configuración de C grandes New que aparece acá es la configuración por defecto que lleva la aplicación de las cuentas. Pero recuerde que esas cuentas usted las tiene que configurar de acuerdo al plan de cuentas que usted maneje en su empresa. En el caso mío, yo ya las tengo configuradas, le indico simplemente que no. A la tabla de ciudades le indican que sí para que les coloque la última tabla con las ciudades. A la tabla conceptos IE le van a indicar que sí para que les copie los últimos conceptos o la tabla con los últimos conceptos que determinó la DIAN para la generación de la información exógena. A la tabla de conceptos Pro, esta es una tabla especial que les mencionaba yo donde se cruzan la información de algunos conceptos para poder extractar la información exógena. Por eso a esta tabla le van a decir que sí, puesto que esa tabla sufrió algunas modificaciones y cambios para la versión del año en curso. Luego aparece la tabla de formatos DB. Esta tabla es la que contiene todos los formatos que estableció la DIAN. Entonces también le vamos a indicar que sí. Y aparecen estas que se llaman, por ejemplo, IECERT ingreso. Básicamente estas son las que van a utilizar los formatos especiales, como el formato 2276, el formato 2278 o el formato 2280. Entonces a todos les vamos a indicar que sí para que el sistema nos genere esas tablas actualizadas. Le decimos que sí. Le decimos que sí, le decimos que sí, le decimos que sí y le decimos que sí. Aparece la tabla de países, a esta tabla también le vamos a decir que sí para que les coloque la última tabla actualizada con todos los códigos de los países. En caso de que usted, por ejemplo, la tenga desactualizada, con esta opción le va a quedar ya actualizada esa tabla en esta empresa. A la de ubicaciones también le vamos a decir que sí. Y con esto finaliza el proceso de actualizar esas tablas. Les voy a mostrar inicialmente qué tablas fueron las que se actualizaron con ese proceso. Entonces, se actualizó básicamente la tabla con los formatos. Esta es la tabla con los últimos formatos que determinó la DIAN para la generación de la información exógena, quedó actualizada con las últimas versiones inclusive de cada uno de los formatos. Se les actualizó la tabla de los conceptos, acá quedaron ya actualizados todos los conceptos para la respectiva generación de la información exógena de los formatos, incluyendo por ejemplo los del 1011, pues que hubo una gran ampliación de los conceptos del formato 1011, entonces ahí están todos ya actualizados.
Se actualizó esta tabla que se llama pagos, retenciones y otros. En esta entonces tenemos actualizados todo lo que tiene que ver con los pagos, retenciones y los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que serían básicamente estos que están acá al final de la tabla. Esta también se entregó ya actualizada. Se actualizaron también entonces las tablas que van a aparecer por acá en una pestaña más adelante que se llama información final extractada, que son los datos adicionales para el formato 2276, 78 y 80. En este caso, ¿qué fue lo que se actualizó? Se actualizó, por ejemplo, la tabla con los códigos de departamento y municipio, esta tabla que aparece acá con todos los códigos de departamento y municipio, que es la misma que utiliza todo el proceso de información exógena. Esto para el caso de este que es el formato 2276. Para el 2278 entonces se actualizaron las clases o tipos de bonos, que eso es información que uno no maneja en contabilidad, entonces está en una tabla adicional para la generación de este formato. Y se actualizó para el formato 2280 entonces la tabla de los tipos de medida de certificación, la tabla con los niveles educativos, para poder generar toda la información exógena de las mujeres víctimas de la violencia, que es este formato 2280. Entonces, esas son básicamente las tablas que se actualizaron. Una tabla que les indiqué yo, que si era la primera vez que iba a generar la información exógena, le podía decir que sí se la actualizara, que es la tabla que se llama C Grandes New, es esta que está en la pestaña configuración de rangos. Esta tabla de la configuración de rangos es la configuración de los rangos de cuenta, donde el sistema me va a extractar a mí la información para poder generar los medios magnéticos. ¿Qué sucede entonces? Que si usted ya los tiene configurados y le dice que le sobrescribe esa tabla, pues le va a dejar la tabla con una configuración básica por defecto que trae la aplicación. Por esto les di la indicación de indicarle a esa tabla, si usted ya los venía generando en el tiempo, o sea, si ya los generó en las versiones anteriores del activo, indicarle que no le sobreescriba esa tabla, sino que deja la que usted ya tiene, porque ahí ya tiene una configuración básica de esos conceptos. En el caso de que usted sea la primera vez que va a generar la información exógena, le dice a todas las tablas que sí se la sobrescriba, incluyendo esta, porque le va a traer una configuración por defecto de las cuentas para la generación de la información exógena. Una vez entonces que ya tenemos las tablas actualizadas, es importante que conozcamos algunas cosas de este módulo de información exógena. Por ejemplo, dentro de la tabla de formatos aparece el formato 1002. Este formato usted no lo va a encontrar en ninguna de las resoluciones de información exógena. Este es un formato que utilizamos internamente para hacer el cruce de las retenciones en la fuente con la información del formato 1001, que es la de los pagos o abonos en cuenta. En el tiempo, para los que presentaron medios hace mucho tiempo, recuerdan que antes se presentaba por separado el 1001 y el 1002. A partir de hace como 5 años, entonces se presentan unidos ambos. Nosotros lo que hacemos es que utilizamos el mismo formato 1002 para poderlo ligar con el formato 1001. Esto para que tengan en cuenta que ese formato 1002 no genera XML, por eso está desmarcada esta opción de generar el XML, o sea que al final no nos va a arrojar ningún archivo adicional, y simplemente la información que extracta en el 1002 de las retenciones, el sistema internamente lo va a cruzar con el formato 1001. ¿Qué más es importante tener en cuenta? Que no todos los formatos de medios magnéticos o de la información exógena tienen conceptos, pero dentro de la aplicación toda la información se extracta es por conceptos. Ejemplo de esto es que dentro de la resolución, el formato mejor 1005, vamos a verlo dentro de la resolución, este formato 1005 no tiene conceptos. Vamos a buscarlo. Dice que es la información del impuesto sobre las ventas descontable, impuesto sobre las ventas generado e impuesto al consumo. Dice en este parágrafo del 18.5, o en este aparte mejor 18.5.1, dice el valor del impuesto sobre las ventas descontable y el valor del IVA generado de las ventas devueltas, anuladas, rescindidas o resueltas correspondientes al año gravable, indicando los apellidos y nombres o razón social e identificación de cada uno de los terceros en el formato 1005 versión 7. Observe que este formato específicamente 1005 no tiene conceptos en ninguna parte. Entonces, como no habla de conceptos, eso significa de que él internamente no tiene conceptos, pero nosotros dentro de la aplicación a ese formato 1005 le adicionamos unos conceptos. Por eso es que usted dentro de la tabla de conceptos va a encontrar unos conceptos muy especiales que comienza el nombre con asterisco
Esto significa que es un concepto interno de la aplicación, o sea que no genera información para información exógena como tal, sino que genera información para uno de los formatos o tiene algún cruce de información interno dentro de la aplicación. Por ejemplo, en este caso, para informar el IVA, entonces utilizamos el concepto 9001 y el concepto 9002, que se llaman impuestos sobre las ventas descontable en compras y el impuesto sobre las ventas descontable en ventas devueltas, anuladas, rescindidas o resueltas. Entonces, usted dentro de la tabla de conceptos, por ejemplo, para el 1005, para el 1006, que es otro ejemplo de formatos que no tienen conceptos, entonces va a encontrar algunos conceptos que son específicos para la generación de la información. Les hago esta aclaración porque la configuración que vamos a hacer más adelante, de donde el sistema va a extractar los saldos, ya sea de terceros o de cuentas, para poderlos llevar en la información exógena, se hace es para los conceptos, incluyendo los conceptos del formato 1002, por ejemplo, que son internos de la aplicación, los del 1005, los del 1006, y ya obviamente conceptos como por ejemplo los del 1001, que sí tiene muchos conceptos que también están actualizados a las últimas resoluciones, entonces también se deben configurar. Entonces, de una vez, para que nos vamos haciendo a la idea, dentro del módulo de medios magnéticos toda la configuración se hace es a los conceptos. Por eso los formatos que no tienen conceptos tienen unos conceptos especiales creados dentro de la aplicación. ¿Qué más es importante resaltar? Es importante resaltar antes de comenzar con toda la configuración que en la pestaña de pagos, retenciones y otros, entonces es donde se tienen ligada la información de los conceptos del formato 1001 con los conceptos del formato 1002. ¿Por qué se ligan de esa forma? Porque básicamente el formato 1001, visto dentro de la resolución, ¿qué nos dice? Nos dice que es la información de los pagos a unos en cuenta y de retenciones en la fuente practicadas, de acuerdo a lo establecido en los literales B y del artículo 631 del Estatuto Tributario. Los obligados deben informar los apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección y país de residencia o domicilio de cada una de las personas o entidades beneficiarias de los pagos a unos en cuenta causación que constituyen costo de deducción o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles y los pagos o abonos en cuenta causación no solicitados fiscalmente como costo de deducción, el valor de las retenciones y autorretenciones en la fuente practicadas o asumidas a título del impuesto sobre la renta, IVA y timbre. Las autorretenciones por el impuesto sobre la renta para la que cree, según el concepto contable a que correspondan en el formato 1001. Si miramos entonces de ese formato 1001, el primer concepto es, por ejemplo, este que dice salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales. Dice el valor acumulado efectivamente pagado al trabajador en el concepto 5001. Este es entonces el concepto del formato 1001. Pero resulta que a los salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales, según lo que nos indica el concepto, también le tenemos que informar las retenciones y autorretenciones en la fuente. Entonces, en esa tabla dentro de la aplicación, ¿qué es lo que nos aparece? Nos aparece, por ejemplo, el concepto 5001, que es un concepto del formato 1001. Observen lo que ahí está: salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales. ¿Ligado a qué? Ligado a la retención en renta práctica y la retención en renta asumida. Observen al 2301 y al 2321. ¿Dónde están ese 2301 y 2321? Aparecen en el formato 1002. 2301, retención practicada en renta por salarios y más pagos laborales, y aparece también por acá en el 2321, retención asumida en renta por salarios y demás pagos laborales. Entonces, nosotros a la hora de ir a configurar, vamos a configurar tanto el concepto 5001 para que extracte el pago, como también vamos a configurar el 2301 y el 2321 como conceptos anexos a ese 5001 para poder que el sistema nos lleve correctamente el pago por salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales, y nos lleve también la retención en renta práctica y la retención en renta asumida. Básicamente lo mismo sucede con todos los demás. Si miramos, por ejemplo, el 5002, dentro de los conceptos del 1001, el 5002 dice que es honorarios. Dice dentro de la tabla de configuración que ese 5002 está anexo al 2304 y al 2324. Si miramos entonces, el 2304 dice retención practicada en renta por honorarios.
Listo. Y el 2324 dice retención asumida en renta por honorarios en el concepto. Entonces, si se dan cuenta, dentro de esta tabla está ligado el concepto del pago y los respectivos conceptos de las retenciones en la fuente generadas dentro de ese pago. Entonces, esta tabla es muy importante. Si usted no la tiene ahí configurada, simplemente debe hacer ese proceso de copiar las tablas por defecto. Estas tablas se llaman respectivamente formatos, conceptos IE y conceptos PRO. Así se llama la tabla que almacena la información de los pagos, retenciones y otros. Se llama conceptos PRO. Entonces, esta información ya se les entrega configurada. Si usted necesita adicionar alguna otra cuenta, pues lo puede hacer. Si miramos, por ejemplo, el 5007, que dentro del 1001 es la compra de activos movibles, este 5007 sí tiene más conceptos de retención. Tiene, por ejemplo, el 2302, tiene, por ejemplo, el 2322, la retención en venta practicada en el 2318, en venta asumida en el 2319, venta no domiciliados en el 2320, IVA mayor valor del gasto en el 2999, retecre practicada en el 2337 y retecre asumida en el 2338. Entonces ustedes observan, para este concepto 5007 del formato de 01 tenemos que configurar un concepto, dos conceptos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conceptos para poder que la información se extracte y se presente correctamente en ese concepto 5007. Entonces, en esta tabla encontramos esa unión o esa posibilidad de juntar los pagos y las retenciones. También, como les decía, para el caso de los ingresos no constitutivos, también acá tenemos la configuración para esos ingresos no constitutivos. Esta configuración ya se les entrega. ¿Para qué son? Son para poder extractar el valor del pago, o sea, el valor pues de lo que se recibió, y el ingreso que no es constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Los vamos a encontrar, por ejemplo, en este artículo 27.3. Recordemos que este sufrió modificaciones con la resolución 84, que fue la que salió posterior a la 112. Dice, por ejemplo, los obligados a presentar información deberán suministrar los siguientes datos en el formato 1011 versión 6 y aparece todo el listado completo. De que el valor solicitado por dividendos y participaciones en el concepto 8001, el valor solicitado por rendimientos financieros en el 8002 y así sucesivamente. Entonces ahí tenemos toda esa configuración de lo que tiene que ver con las declaraciones tributarias. Esta información entonces también está presente dentro de esta pestaña de pagos retenciones, porque se tiene que informar el pago y obviamente el respectivo ingreso no constitutivo. Para esto entonces también tenemos unos conceptos especiales que son, por ejemplo, el 9101, 9102. Si miramos allá dentro de los conceptos, entonces tenemos, por ejemplo, el 9101 y 9102, 05, 06. Observen que todos estos comienzan con un asterisco al principio y son básicamente ¿para qué? Para poder extractar el ingreso no constitutivo que se solicitó por dividendo y participaciones, por rendimientos financieros, por la utilidad en la enajenación de acciones, por la utilidad de enajenación de derivados que sean valores, etcétera, etcétera. Entonces, esta tabla es muy importante que usted la tenga configurada. Si usted no tiene esta tabla con estas configuraciones básicas, el sistema no le va a generar la información exógena. Entonces, de acá importantísimo, usted tiene la posibilidad de modificar los formatos que ya se le entregaron. En caso de que usted vea alguno que tiene una versión errónea, usted simplemente viene, le modifica, lo selecciona, le modifica la versión y le da clic en el botón grabar. En este caso todas las tablas se entregan actualizadas, pero puede que se hubiese escapado alguno. Entonces si usted encuentra alguno con una versión errónea, lo puede modificar. Lo mismo sucede con los conceptos. De la configuración de los conceptos es muy básica, es simplemente el código del concepto ligado a uno de los formatos. Observen, por ejemplo, este 1010, o si miramos, por ejemplo, los del 1001, que son muchos, todos estos están ligados a ¿qué? Están ligados al formato 1001, tienen un nombre específico, ese nombre salió de la resolución de información exógena. Aparece el tipo de información que debe extractar, si es débito o crédito, dependiendo de la cuenta donde se vaya a extractar el determinado valor. Si son cuentas, por ejemplo, de la 1, pues por lo general van a ser débitos. Si son, por ejemplo, cuentas de la 4, que son los ingresos, pues van a ser, por ejemplo, créditos, exceptuando obviamente las devoluciones, las rebajas y descuentos que irían de naturaleza débito, pero el resto son, por ejemplo, crédito. Entonces, dependiendo de la cuenta donde usted va a extractar la información, se selecciona el tipo
Aparecen también los topes, entonces estos topes también van actualizados, pero en caso de que usted requiera los puede modificar o los puede cambiar. Por ejemplo, en este caso los topes para los salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales dice que son desde $1, eso está contemplado dentro de la resolución. Vamos a verlo acá, por ejemplo, en el formato 1001, dice por ejemplo por acá en los parágrafos, dice el parágrafo 5. Dice, los pagos o bonos en cuenta realizados a los trabajadores por concepto de salarios y demás remuneraciones laborales, honorarios, comisiones, servicios y otros pagos deben ser reportados en cada uno de los conceptos correspondientes sin importar el monto. Recordemos que en años anteriores estos tenían un monto que era de 10 millones de pesos, para este año no tienen ningún monto mínimo, entonces se tienen que informar todos los pagos salariales que se hubiesen hecho o todos los pagos que sean pues a trabajadores. Por esto entonces, aunque la tabla va con los conceptos actualizados en cuanto a los topes, si usted ve que están desactualizados puede desde esta misma herramienta seleccionar esos conceptos, por ejemplo estos que son los de salarios, e indicarle acá donde dice tope, el tope específico. En este caso el tope va a ser desde $1 y presionando clic en botoncito asignar tope, el sistema de una vez nos coloca ese tope para todos. Para los demás, por ejemplo, el tope que nos dice la resolución, dice así, el valor mínimo a reportar por cada beneficiario de un pago a bono en cuenta es de $100.000, entonces tenemos un tope de $100.000, aunque la resolución lo indica muy claro, no obstante que al discriminar el pago por concepto, los valores a reportar sean menores. Entonces tenemos un tope de $100.000, pero si deseamos, por ejemplo a todos estos ya les podemos colocar simplemente $100.000, pero si deseamos, o si usted desea, puede informarlos desde $1. Vamos a colocarle aquí el tope de $100.000. Y lo mismo hacemos con los demás de pagos o bonos en cuenta. Los que están ahí, por ejemplo, en $1 es porque dice o se indica en la resolución pues que el tope mínimo o que es sin tope, simplemente se informan desde $1 todos los pagos o bonos en cuenta. Entonces, estas tablas van actualizadas, pero en caso de que usted encuentre que debe hacer alguna modificación, lo puede hacer de esta manera. Aparece también dentro de esta opción de los conceptos lo que tiene que ver con los topes de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar, lo que son básicamente el formato 1008 y el formato 1009. Observen que ahí los tenemos, 1008, información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre y el 1009, información del saldo de los pasivos a 31 de diciembre. Son entonces el formato 1008, 1009. Del formato 1008, por ejemplo, dice la información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre conforme con lo establecido en el literal I del artículo 631 del Estatuto Tributario. Los obligados a presentar información deberán suministrar apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección y país de residencia y domicilio de cada uno de los deudores por conceptos de créditos activos sin importar el monto. O sea, aquí inicialmente dijeron que sin importar el monto, o sea que vamos a reportar a todos los deudores de créditos activos a 31 de diciembre. Y nos dijeron que era en el formato 1008 versión 7. Según el concepto a que corresponde, acá están pues el concepto 13, 15, 16, 17 y 18. Dentro de la aplicación entonces nosotros tenemos ese 15, 16, 17 y 18, son esos mismos 4 conceptos que mencionan allá. Pero sucede que posterior a esta resolución 112 aparece el 11 de abril del año 2017 en el diario oficial aparece una modificación, es esta resolución número 022 de 2017. En esta se hace nuevamente la modificación a esos formatos 1008 y 1009 y adicional aparece ya publicada en la página de la DIAN a partir como del 15 o 16 de abril, ya publicado oficialmente dentro de la página de la DIAN. ¿Qué dice en esta resolución? Entonces dice simplemente que la información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre, conforme lo establecido en el literal I del artículo 631 del Estatuto Tributario, los obligados a presentar información deberán suministrar apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección y país de residencia y domicilio de cada uno de los deudores por concepto de créditos activos cuando el saldo acumulado por deudor
a 31 de diciembre sea igual o superior a 1.000.000 de pesos, o el saldo total de los créditos a 31 de diciembre sea igual o superior a 100 millones de pesos, en cuyo caso deberá informarse a cada uno de los deudores con saldos acumulados iguales o superiores a 500.000 pesos. ¿Qué es lo que encontramos acá? Básicamente, que si el saldo total de los créditos activos al 31 de diciembre es superior a 100 millones de pesos, entonces se tienen que informar los deudores de créditos activos que tengan un saldo igual o superior a 500.000 pesos. Pero ¿qué nos dice entonces con respecto a este millón de pesos? Que si el saldo total de los créditos a 31 de diciembre es inferior a 100 millones de pesos, entonces se debe informar el saldo acumulado por deudor a 31 de diciembre sea igual o superior a 1.000.000 de pesos. Dentro de la aplicación entonces nosotros lo tenemos básicamente así. Si venimos a revisar por ejemplo las cuentas por cobrar, yo le puedo decir que me muestre las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar, cualquiera de las dos, para eso es esta herramienta de topes. Y le digo que me halle por ejemplo el saldo actual, el sistema viene y me dice el saldo actual que tiene de las cuentas por cobrar es de 343 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Significa que según lo que dice la resolución, entonces yo tengo que informar a todos los terceros que tengan un tope igual o superior, pues o que tengan un saldo de créditos activos al 31 de diciembre superior a 500.000 pesos. Observe que él me dice que el tope sugerido es 500.000 pesos y me dice entonces que el formato actual tiene el tope sugerido correcto. Observe que cada uno de los conceptos, que son el 13, 15, 16, 17 y 18, tiene respectivamente el tope de 500.000 pesos. O sea que lo tengo bien configurado y la aplicación está diseñada para que en caso de que el tope sea diferente, usted de una vez le pueda decir que le haga la modificación respectiva y le coloque o le asigne el tope específico. Con respecto al formato 1009, que es la información del saldo de los pasivos a 31 de diciembre, las condiciones son exactamente las mismas. Dice el saldo acumulado por acreedor a 31 de diciembre sea igual o superior a 1.000.000 de pesos, el saldo total de los pasivos a 31 de diciembre sea igual o superior a 100 millones de pesos, se informarán desde 500.000 pesos. O si es menor, entonces desde 1.000.000 de pesos. Y ahí están básicamente los conceptos en los cuales se tiene que informar estos saldos, y son el 2201, 2202, 03, 4, 5, 7, 9, 8 y 6. Si los observamos dentro de la aplicación, básicamente para las cuentas por pagar, ahí tenemos el 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09. Ahí están entonces los formatos. Y de la misma forma yo puedo hallar el saldo que tengo en este momento de las cuentas por pagar y puedo de una vez validar que los topes estén correctos, así como lo hicimos para las cuentas por cobrar. Para finalizar esta parte de las aclaraciones iniciales de lo que lleva la información exógena y los medios magnéticos, es importante que usted tenga en cuenta que también de igual forma puede crear los formatos. Entonces si encuentra que le falta algún formato, también lo puede crear. Aquí está el botón nuevo, se llena la información del formato y se graba. Y de la misma manera puede también crear los conceptos en caso de que encuentre alguno que no lo tenga. Acá está el botón para indicarle que es uno nuevo, se llena toda la información y por último se graba. Dentro de los pagos, retenciones y otros es igual, usted tiene la posibilidad de seguir adicionándole conceptos dentro de esta tabla, pues que nos hace los paralelos para estos formatos, para lo que son el 2275 y para lo que son el 1001. Entonces usted también, si desea, puede agregarle otros conceptos adicionales a la información que se tiene ahí. Con esto entonces, ya vista pues como este marco general de cómo está configurada la información y de lo que se les entrega, ya se puede proceder a realizar la configuración de los rangos de cuenta donde el sistema va a extractar la información. Repito y tengan en cuenta que la aplicación trabaja es por concepto, o sea que lo que nosotros vamos a configurar son los conceptos.